oficial del departamento del sheriff, se ven muy... Con el nuevo What a uniforme. uniform, my God. Se ven muy bien, gracias. El nuevo uniforme. Where's your Mr. Steeder? What's your new one? No, estoy de Not till muestra. Monday. Not to Monday. Este de muestra para que ¿Se vean. muestra? Bueno, pues se ve fantásticamente bien. Déjeme decirle. You look very nice. I like the uniform. I like the colors. I like everything. La estrella, the star is different. Ajá. Muy moderna. It's a modern star, I guess. Bueno, también me acompaña el oficial Steeder. Officer, ¿cómo está? Good morning. Buenos How you días. doing? Buenos días, de Dios. Y me acompaña el señor Mark Walmer Hauser Jr. Sí, Buenos días. es cuestión de tiempo. I need to learn. I need to practice your last name. Mr. Mark, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, señor? Muy bien, gracias. Bueno, el día de hoy viene Vicente, me acaba de avisar Vicente. He's running a little late, but he'll be here in like, maybe in a couple hours. Bueno, como siempre, it's a pleasure to have you guys. El día de hoy es un placer estar con ustedes. Me acompaña la oficial Mónica, que va a ser la intérprete. Digo, yo sé inglés, pero como que no sé interpretar. ¿Qué me pasará, Mónica? ¿Cómo está? ¿Qué te pasará? ¿Qué? Nada, te estás con el Spanglish a lo mejor. Sí, ¿verdad? Lo mejor. Ha de ser el miedo que tengo a 3 oficiales enfrente de mí también. Digo, tampoco es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil. Bueno, vámonos rápidamente al tema del día de hoy. El regreso a clases, back to school. ¿Cómo lo están manejando? How do you guys handle it? You guys check la velocidad, you guys check the speed limit on schools, en las zonas escolares. ¿Cómo lo están ustedes manejando el día de hoy? Mónica. Nosotros pues cuando empiezan las escuelas siempre van a haber oficiales que van a cuidar a los niños, mirar que los papás estén obedeciendo las leyes de velocidad en las áreas de nosotros, porque los niños son muy importantes. Si usted se va a ahorrar un minuto y atropella a un niño, no vale la pena. Así que no se apuren, salgan con un poquito más de tiempo y si sale un poquito de tarde, manténganse calmos. Cuiden a los niños, cuidado, los niños van a atravesar las calles sin saber, sin mirar. Entonces, atención. Officer Mark, how do you guys handle the back to school? How do you guys do? I know it's a lot expensive, the ticket for speeding on the school zone. How much? Do you tell us how much you guys, I mean, how much is that ticket? So those don't even have money associated with them. Okay. You're gonna go to court. It's that serious to go through speed zones, school zones, pass, as well as one additional thing I want to cover. El oficial dice que los tickets esos en las zonas escolares no ponen cuánto cuesta. Usted va con esos, usted tiene que ir a la corte, presentarse a la corte. And one more thing, all of our traffic units really work hard on our bus routes, making sure nobody goes past a bus when they're letting children off, because that'll also be super expensive, because we're concerned about the safety of our children. Bueno. Él también dice que en el segundo, los oficiales de tránsito que ellos tienen están todos por todas las rutas de los autobuses, porque la ley dice cuando tiene las luces tan prendidas y tiene el pare, hay gente que se apura y quiere pasarlos y dice que van a estar muy serios con eso. Sí, cierto, yo he visto eso de que los autobuses, Mr. Steeder, how do you guys handle it, like your sheriff? You guys got the same. Ustedes también pueden hacer, Mónica, parar en caso de que vean si el carro no respeta el stop, cuando un camión está parado, ustedes como sheriffes, ¿también pueden dar tickets o arrestar a la persona? He's asking that is us in our office, if we see somebody not stopping for a school bus and going around when they have the lights on, and that can you give tickets and can you stop these driver breaking the law? Yes, we can definitely enforce. I mean, that's something that, you know, most law enforcement don't tolerate when it comes to school zones, going around school buses. And they're there for a reason. I mean, we've got to protect the kids. So, yes, it is something that we do enforce. Okay, perfecto. Él dice que sí, todas las agencias de policía oficiales, que ellos son, esto es una muy importante, una ley muy importante, sí todos podemos parar para los carros que se pasen, porque los niños son muy importantes para nosotros. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días, señor Vicente. Muy buenos días, Rubén. Ay, disculpa que un poco tarde andaba levantando estos volantes.
para nuestro evento que tenemos y me entretuvieron un poco. Oye, Pero aquí Vicente, estamos a la orden. me da muchísimo gusto que estés con nosotros una vez más el día de hoy. Pregunta a los oficiales ¿qué consejo le darían a las familias de cuando, mira, de repente se nos hace tarde, andamos rápido, de repente suceden accidentes o el camión, no llegas a tiempo al camión? Pregunta a los oficiales qué recomiendan decirle a las personas, a las familias. Levantarse más temprano, ir a la escuela más temprano. ¿Qué recomendaciones pueden dar ustedes como oficiales de policía a las familias? Sí, mira, eso es muy importante. Qué bueno que tomas ese tema. The question is, there's a lot of families that for whatever reason they did not, they're late because they either wake up late or they just took too long to get the kids ready to go to school. And they're rushing to go, to get on time to school. What would be the advice that you will provide for these families so they can avoid a situation where they can be involved in a wreck or something? Mark. I would say definitely the goal is to get to school safely. So slow down and have them talk to the school. The school will work with families to figure out ways to set up those times better, and if there's reasons they just can't get on time, they'll work with families to do that. Okay. La respuesta de eso es que hablen con sus escuelas, que ellos tienen forma de trabajar con ustedes. Si tienen algo que les impide llegar a tiempo, es más fácil que pidan permiso a sus escuelas o tengan una explicación a su escuela y para evitar algún tipo de accidente de tráfico. Can I add one more thing? Yes, sir. Yes, sir. Go ahead. Also, with as many children staying home right now, because schools are virtual, if they're seeing a lot more speeders in neighborhoods, please call 311. Okay, go ahead. And the city will let our traffic units know that there's speeding problems in different neighborhoods. Yeah, I'm glad because somebody called us on that last week. El oficial dice también que ahorita que también los están haciendo clases en casa, si ustedes miran que alguien está manejando bastante recio en sus calles, que llamen al 311 para que puedan mandar a un oficial a que pueda ayudarles a que reduzcan la velocidad. El 311 viene siendo de la ciudad, del Exacto. centro. Perfecto. Oye, una pregunta más. Tengo, o también recomendarles, a las familias, pues que se levanten un poquito más tempranito, ¿no? Para no andar con eso de las correteadas, ¿no? Yo creo que eso ya lo podemos hacer nosotros, ¿no? Nosotros recomendarles también, ¿no? Sí, mira, eso nos pasa a muchos de que se nos hace tarde. Y yo experimento eso personalmente, de que se me acumulan las citas. Entonces, por no llegar tarde, vas como desesperado en la calle. Y muchas ocasiones yo mismo he estado cerca de crear un accidente o de que alguien me pegue a mí por lo mismo. So, hay que mejor tomar nuestro tiempo y es mejor llegar 5 o 10 minutos tarde que nunca llegar, ¿no? Entonces es muy recomendable de que tomemos nuestro tiempo y más que nada siempre estar mirando quién va al lado de nosotros. Muchas veces se nos olvida de quién va manejando, quién nos quiere pasar o algo, y si no estamos alerta de quién va enfrente, al lado o atrás de nosotros, también eso también puede ocasionar los accidentes. Perfecto. Tengo una pregunta para el oficial Mark, para la señorita Mónica y para el oficial Steeder. Dice, lo puedes traducir, Vicente, dice, quería ver si me pudieran ayudar. Hace un año nos intentaron atropellar 3 ocasiones a mí y a mi mamá. Gracias a Dios estamos bien, pero desde mayo del año pasado no recibimos ninguna llamada de parte del detective. Okay. There is someone that has a question. He said that 3 occasions somebody tried to run him over on the street. And the question is it's been about, he said 3 weeks. They just haven't heard anything from the detective on that part. Ahora, ya se había hecho una demanda, se había hecho un reporte. Okay. Un reporte, ya se había hecho un reporte, pero no han tenido noticias del detective. Ellos quieren saber si van a buscar, qué es lo que va a pasar, qué procede, y qué puedo hacer en este caso, quién me podría ayudar. El Chapulín Colorado. Okay. Yeah, I mean, they made a police report, and at the beginning, I mean, they did have
a follow-up on it, but for over a year, they haven't heard anything from the detective. Is there something that they can still do? Mr. Mark. Yes. There's two things I would say is call their local division. So if they live in Mingo Valley, Riverside, Gilcrease, and see if their case is being worked from there, or call the detective division. And again, they just need that report number and ask to speak to somebody about it. Okay. Dice que sí, primero hay que ver en qué área vives para que vayas a tu división correcta. Y si no, entonces puedes llamar a la oficina de detectives y darles tu número de reporte que tienes, pero sí se puede seguir el reporte hasta ahorita. Can we use the same number as all on that 918-596-9222? Yes, you can. Well, now so I would use each different Okay. divisional number. Perfect. So and it's all on the website. Just Google it. Yes. That's the easy thing to do. Sí, y es en el evento que vamos a tener información de todos los números. ¿Tienes ahí los flyers que me Sí, puedes dar aquí uno, lo por tengo favor? para que de una vez, para que asistan y podamos pasar esa información que necesitan. Bueno, entonces, ¿tienes que decir algo respecto, Mónica, al respecto de esto de la denuncia, Mr. Studer? Or He wants to know in this report, is there anything like this person has been almost run over 3 times in the follow report, but detectives never, I don't know if he's out of jurisdiction or, yeah. It's going to be, it's going to be the same thing that the major said. You can call in and just make sure you have that report number and have that, and you can ask for the detective division or somebody that can help you, and they can check into it, see if it's where it's at in the caseload and everything, and or be able to speak to the detective division and find that out. Mónica. Okay, lo mismo aquí, depende en qué división usted hizo la denuncia, no sé si fue sheriff o fue la policía de Tulsa, pero lo mismo, ese número de reporte y que llame a la división correcta, si es de detectives, llama a las horas de detectives y de ese número de reporte a ver cómo ha sido el proceso de esa investigación. Bueno, perfecto. Pues vámonos, señores, llegó, that's a party time, ¿eh? Yeah. Vamos al momento alegre. Vamos al momento alegre, I feel so happy. Okay. Finalmente tenemos ya el flyer oficialmente. Día de agradecimiento a los oficiales. Esto va a ser en McCollum Park. Señor Vicente, válgame Dios, pues I'm ready. Comida, food, music, rifas, cheve, beer. No, no es cierto. Estoy bromeando. Actividades para toda la familia. Se va a poner bien. Yo creo que, Mr. Mark, you ready for this part? I've got my horse ready. I'm ready to go. I forgot about the horse. Bueno, el señor Mark está listo. Oficial Steeder, are you ready? I'm ready. You ready for tamales? You're ready for some tacos? I love some tamales. Tacos. Mónica, are you ready? Muy lista, Vicente. encantada de ver a la comunidad otra vez. Bueno, este evento a mí me llama mucho la atención porque ya lo habían hecho en años anteriores, Vicente. You guys did it like, Lo hemos hecho, pero solamente para ciertas áreas Okay. y solamente para promover el neighborhood, o sea, de cómo cuidarnos como vecinos. Pero esta vez es muy diferente. Esta vez es un evento único, agradecimiento a los oficiales. Sí, Eso es una claro, forma de claro, agradecer. claro. Yo Es creo primera vez en la historia, de hecho, que se va a hacer. Entonces, yo creo que es muy interesante el que todos asistamos a eso y participemos en esto. Yo creo que va a ser algo muy importante. Digo, yo todo el tiempo, la razón de estos eventos, de estos programas de radio, también son para tratar de unificar la relación entre los oficiales del sheriff, del departamento de policía, del departamento de bomberos, unirnos por una sola causa. Digo, tratar de estar juntos, tratar de no intimidarse, no tener miedo. Por eso el día de agradecimiento a los oficiales, la gente está invitada, puede llevar lo que usted quiera llevar de comida usted puede invitar a los oficiales a comer, llévenle sus tamalitos, hombre, llévenle sus conchitas, sus bolillitos, cualquier cosa. Va a ser un área, es un parque, va a ser recreacional, va a ser familiar. Exactamente. Entonces, muy lo que familiar. queremos que un convivio sea
que seamos todos uno, que seamos una familia. Digo, un día tan especial, un día del año que vamos a convivir con los oficiales. No toda la vida es tickets, no toda la vida es cárcel, no toda la vida es... Esto va a ser, lo estamos pensando como buenas personas, como humanos que somos, como personas, Dios mío. Mira, Sí. qué bien que lo dijiste, eso, para que sepan que todos los oficiales son Exacto, humanos. como exacto, nosotros. no son los malos de la película, ni son los bad boys, no. Ellos son las personas, también son humanos, tienen familia, también tienen un corazón, tienen sentimiento, y yo creo que es el momento, en este día del agradecimiento, a todos y cada uno de los oficiales del departamento, del sheriff, del departamento de policía, a todos los que están por nosotros, que nos protegen, que nos sirven. Así es. Desgraciadamente hay personas que no lo entendemos de esa manera. Sí, mira, de eso se trata, de eso se trata, de que también ustedes puedan acercarse a los oficiales. Si tienen una pregunta, pueden hacerla con toda confianza y se trata de convivir. Ahí no vamos a ir a hacer reclamos, ahí vamos a tratar de obtener información que sea de útil para todos. Imagínate, yo en el parque, llego al parque y veo una oficial. ¡Ay, ese güey me dio un ticket! ¿Por qué me dio un ticket, güey? No, se trata de estar juntos, de convivir. De convivir. Y ¿por qué no? Digo, primera vez en la historia que se va a hacer esto. Y yo de antemano quisiera agradecer a todos ustedes, Vicente, a todos los oficiales, a Mr. Moore, Mónica, Mr. Steeder, que han venido día con de jueves a jueves. Les quitamos un poquito de su tiempo. Yo sé que están muy ocupados, pero ellos nos dan el tiempo, nos dan, que para mí, estoy muy agradecido para todos ustedes, en serio. Y ojalá que la gente hispana, la gente responda a este llamado. Es una invitación, no tiene que, si no tiene, no puede llevarla, no lo lleve, pero así está. Dígale, say hi to the officer, sáquese una fotografía con el oficial, no sé, hágale cualquier pregunta al oficial, ellos van a estar dispuestos. Mónica. Sí, por favor, vengan así, formamos mejores relaciones con la comunidad. Porque como dice aquí el señor, somos humanos. Joven. El jovencito aquí dijo, es para formar relaciones con la comunidad, para que unos a otros nos conozcamos, porque Exacto. Siempre nos llaman en situaciones malas. Cuando nos llaman a nosotros, una situación que ya no es buena. Así nos da tiempo de hacer cosas en una situación más relajada. Mr. Steiner, háganle la invitación, Mónica. What do you want to say to them about to this event? What do you want to Party time! Yeah, let's eat. Let's see. You know, as always, hopefully this will give you an opportunity to see that we are approachable. Don't be afraid. Come up, say hi. Come up, shake a hand. Bueno, Él dijo, vamos a comer. vamos a... Yo sé que es una oportunidad buena para todos formar relaciones entre las comunidades. Mr. Mark, this is an opportunity for us to get closer to the community. ¿Qué les dirías? What do you say to them? Yeah, it's fantastic. I can't thank Council for Safe Neighborhoods enough for getting this going. And our community engagement unit's going to be out there, that new unit that Chief Franklin formed, and then a bunch of other officers. And so really looking forward to it. Recuerden también que vamos a hacerlo divertido, vamos a tener juegos, vamos a tener rifas, vamos a tratar de dar lo más que se pueda para sus hijos, para la escuela, que se ayuden. Entonces es un evento que queremos hacerlo familiar, pero de beneficio para todos, tanto como para ustedes como familia, como para los oficiales como oficiales, y hacerlo divertido. Acuérdense, Claro, esto claro. lo queremos hacer divertido. Para Así los es que, niños también. sí, para todos. Entonces es un día que debemos aprovechar a salir y a convivir y simplemente a obtener la información que ocupamos también. Y recuerden que este es un evento familiar, lo que dice el señor Vicente. Lleve sus hijos. Lo que tratamos de hacer, haga de cuenta que usted va a una fiesta familiar. Lleve sus hijos, lleve la suegra, lleve la abuelita. Váyanse todos en familia. Va a haber juegos para niños, va a haber rifas, va a haber comida, va a haber absolutamente todo. Yo quisiera ver, porque los de la Qué Buena también, los locutores, todos vamos a estar ahí, animando el despapay. Así es que, imagínense nomás con 3 cheves ya que voy a llevar, imagínense. ¿Cómo voy a poner? Adelante, Mónica. Sí, mire, también es una oportunidad que hace falta muchos oficiales que sean bilingües. Claro. También con esta oportunidad de ver
qué es lo que tienen que hacer para conseguir empleo en nuestras oficinas. Claro. Entonces pregunten a los oficiales qué son los requisitos, me gustaría ser un oficial, así es una oportunidad para que ustedes conozcan y den una oportunidad de trabajo. Exacto, también. si usted tiene la oportunidad, si le gusta la carrera policíaca, tanto en el departamento del sheriff como en la policía de Tulsa, pues bueno, pide toda la información del mundo, señor Vicente. No, sí, mira, hay muchas... Vicente, yo sí. te veo muy emocionado, ¿eh? No, yo estoy emocionado, estoy contento, sinceramente, es porque, bueno, hay muchos motivos. Uno también, gracias a Dios, volvemos a tener nuestro alcalde que me dio gusto también que se quedó. Y yo pienso que es una muy buena persona que va a hacer mucho por nosotros. Otro también es que la gente, estamos conviviendo más, estamos tratando de hacer la vida más fácil para todos. Entonces, ya hay muchas razones por estar contentos. Algo que quiero recordarles también es, no se les olvide no ir a lugares donde puedan ser contagiados o contagiar a otros. También eso es algo que estamos ya ahorita en un estado que estamos subiendo más del país. Así es. Entonces tenemos, pues porque no tenemos precauciones. Exacto, exacto. Eviten los lugares donde hay grupos que no se protegen. Entonces es muy importante también eso. I'll just remind them, I would say our virus is growing a lot on the state of Oklahoma, and that's because a lot of us, we are not following the rules of not being not gathering places where people is not using protection like a mask or keeping their distance. So I'm asking them to stay away from places where where people is not respecting the rules about being safe and protect ourselves. Because we are growing. I mean, our virus is growing on the state higher than any other state now. So we need to really start doing something about it. What would you say on that part before we close this morning? Go ahead. Sí, cuando vengan al evento, por favor, usen sus coberturas de bocas y vengan a disfrutar, mantenerse uno sano y salvo, como uno dice, y usen sus alcohol para limpiarse las manos antes de comer y eso. Y vengan a la fiesta. Todos protegidos, todos protegidos, todos Say for protegidos. them. I would say use common sense, and then that way we can all actually gather back together and enjoy each other's company and grow as a community again. Ya, en nuestro lugar vamos a tener mascarillas, vamos a tener desanitizers y además va a haber gente que nos va a estar guiando para que todos estemos seguros y protegidos. Así es que, como digo, en esto, por eso lo hicimos afuera en un parque, para que todos podamos mantener nuestra distancia y no estar encerrados en un solo lugar. Donde esto se ocasiona más es en lugares donde estamos todos encerrados y habemos un grupo bastante grande, es donde hay más peligro de contagios. Lo que es afuera, en las afueras, acuérdense que hay circulación de aire y además hay más forma de mantener nuestra distancia. Por eso escogimos un parque para hacerlo en un parque y a la vez también va a haber gente que nos va a ayudar a tomar nuestras precauciones ahí. Bueno, entonces ya lo sabe, ahí está la invitación lista. Cualquier pregunta que pueda hacer los oficiales el día de hoy, se le agradecemos. Si usted tiene alguna pregunta acerca de lo que es la división Mingo Valley, puede llamar al teléfono horario 918 586-6000, 586-6000. Ahí es la división Mingo Valley y cualquier información que esté dentro de la división, cualquier queja dentro de la división, pues bueno, puede llamarles ahí al departamento de policía, señor Vicente. Así es, no se les olvide que el propósito de estar aquí es para mejorar las cosas. De ayudar, exactamente. Para mejorar las cosas entre todos. Aquí no hay discriminación, aquí estamos todos para todos y el único propósito es de mejorar la situación en nuestra forma de vivir, en nuestros vecindarios, en nuestra forma de vivir en la ciudad, en nuestra forma de vivir como humanos. Así es que aquí no hay divisiones, aquí todos somos completamente iguales y vuelvo a repetir,
el único propósito es de mejorar nuestra situación de vida. Bueno, tengo otra queja, la última queja. Tal parece que han aprovechado el tiempo. That's our time. They got another complaint. I mean, it's not complaint, it's another issue. Dice, buenos días, Rubén. Mire, ya habían hecho el reporte policíaco de que se habían robado toda la herramienta, compresoras, herramienta de mi trabajo de mi yerno, y la troca que estaba estacionada dentro de una casa. Ya habían hecho el reporte. Bueno, para variar, le han robado otro carro en el mismo lugar a la hija. Ya llamó a la policía y no el número que usted me dio y dijeron que no podían hacer absolutamente nada. Que han llamado a la división de Mingo Valley y que le dijeron que no podían hacer absolutamente nada. No sé si le puedes traducir al oficial. Okay. Dice, hay un video grabado del ratero y pues todavía fue por más. Aparte que ya se había robado la camioneta con la herramienta en el mismo lugar, se acaba de robar otro carro en el mismo lugar. Esto es en la 31 y 140, la calle 140, hacia el este de Tulsa. Okay, this is about stolen truck with all the tools, and they called the Mingo Valley, well, the number that we have been given away, and they said there was nothing they can do, and the same person went back and steal the daughter's car. So they steal the tools plus the truck, and then they went back and steal the car. And her complaint is that the Mingo Valley told them that there's nothing they can do. Is there something you would like to say to her? And they have Or a video. They also have a video of this. They got a video, they got person. proof, yeah. Okay, so two things. One, if, I would suggest calling the non-emergency to report something like that, and that's the 596-9222 Okay. on a crime report like that. But also, I'm kind of wondering if there is, if the suspect's known, is there family things, because then it might not be criminal, it might be civil, and we can't handle that. Okay. So, Algo muy importante que dice el oficial, que si es algún familiar es civil, no es criminal. Entonces es O que conozca la familia, ¿no? que conozca la familia. Entonces eso es algo que tienen que tomar diferentes formas de tomar el caso. O es criminal o es civil. La otra cosa que él dice es asegúrense de que sí hacen el reporte, que vaya un oficial a que hagan el reporte. Es muy importante eso. Ustedes solamente dicen queremos hacer el reporte. Después de ese reporte, entonces ya se puede dar seguimiento a eso. Bueno, pueden hacer el reporte al área 918-596-9222. Oficial, adelante. but if you feel frustrated, please call non-emergency and ask to speak to a supervisor, because I'll Okay. Dice que si usted se siente muy molesto, ya frustrado, que puede llamar al 911 o puede llamar a ese número y pedir o hablar por el supervisor. 596-9222. Pregunta por el supervisor. El supervisor, para que el supervisor se haga cargo del asunto. Bueno, señores, hemos llegado al final de nuestro programa. ¿Algo más que pueden agregar? We just done. It's a final thing that you can say. Anything? ¿No? Fiesta. ¿Todo bien? Are you ready? You got an extra horse for me? heck yeah. Mrs. Teeter, you said algo que puedes decir? Go ahead. No, just thanks for having us. We enjoy being here every week. And remember, come up, say hi, shake a hand. Es un placer para nosotros que lo tenemos aquí. El oficial Mónica. dijo que muchas gracias por tenernos aquí todos estos jueves para poder hablar con toda la comunidad y que se mantengan sanos y salvos. Perfecto, muy bien, muy bien. Vicentillo. Eso soy yo. Bueno, nada más que recordarles de que todo lo que estamos haciendo aquí es para mejorar la situación. Sí, señor. Así es que esas llamadas no teman en hacerlas porque es importante saberlas. Así, y lo bueno que tenemos representantes que pueden tomar con sus cartas en el asunto. Y así es como que- se están atreviendo a llamar, a dejarnos todas sus quejas, háganlo, no tengan miedo. Aquí tenemos a Mr. Mark, Mrs. Teeter, Mónica,
Vicente, ya le vamos a dar un badge y una pistola también a Vicente. Sí, ya es necesario. Entonces va a ser, así es que, tengo una llamada telefónica, vamos a tomarla, me imagino que es una caca. Qué buena, buenos días. Qué buena, buenos días. A sus órdenes. Muy bien, gracias a Dios. ¿Tienen alguna pregunta para los oficiales? Ajá. Adelante. Ok, déjame antes de hacerle la pregunta al oficial, ¿en qué área en qué área te pasó esto? Oh, ok, Marvin, el que nos va a donar las pupusas. ¡Marvin! No, hombre, válgame el santo A ver, niño. ahora sí, dime otra vez, mira, el oficial, bueno, déjame que él te lo diga, ¿ok? Dices que te pararon, te pidieron tu identificación y después te pidieron un seguro social. Y esa es tu pregunta, si tienes que darles el seguro social. Déjame se lo pregunto directamente a él, ¿ok? Okay, he got pulled over and the officer. Ya, te detuvieron, ¿verdad? Oh, fuiste. Hiciste un reporte, esa parte no la había escuchado, disculpa, apenas me puse los audífonos. All right. Somebody breaking into his place, he called in to make a report. And the officer asking for an ID plus social security number. Is that common? It is, but it also is not needed. Okay. So it's just something that we do. We try to get as much identification as possible from people, height, weight, social security number, address. We're even more so now asking for email addresses, anything like that. But if you don't have a social security, it's no problem. Okay. Dice eso de que es algo común para obtener la más información de esa persona, pero no es necesario que des el seguro social. Si lo quieres dar, muy bueno. Si no lo quieres dar, no es obligatorio. ¿De acuerdo? Bien. Puedes llamar al mismo... No, entendiendo. Bueno, me está diciendo Mónica. ¿Puedes decirlo tú, Mónica, sin ningún problema? Sí, mira, si es de emergencia, que estás ahí, que tienes un problema, que tiene que ser, un oficial tiene que actuar de inmediato, 911. Si es algo que ya pasó la noche pasada y te robaron algo, entonces pues, eso se puede hacer más, no es de vida y muerte o una situación de emergencia. Si es una situación, para todos que sepan, son víctimas. Si es una situación que hay peligro, que alguien le ha dañado a otra persona, un robo que esté en proceso, 911, porque eso es una emergencia. Okay. Déjame te explico también. Yo sé que por lo que dices, para que puedas tener más protección en tu área. Sigue haciendo los reportes al 596-9222. O sea, tú sigue haciendo esos reportes ahí para que al final puedan darte, porque ellos lo que van a hacer es patrullar tu área más seguida. Tú solamente dile que hay mucho vandalismo en ese lado, que hay mucho robo en esa parte, y entonces ellos van a mandar patrullas para que patrullen esa área más frecuente. Es lo que yo hice en mi lugar, y en mi lugar entonces ya cuando dije que había mucho robo toda esa área, entonces ya tengo más patrullas a más horas patrullando esa área. ¿Ok? Bueno, perfecto. Es 596-9222. Bueno, una última pregunta. Gracias, Marvin. Muchísimas gracias por el reporte. El número que no se le cayó. Rápidamente, el número es el 918 de no emergencia, 596
9222. 596-9222. Una última pregunta que tengo rapidito. Dice, dice, buenos días, antes de que se vayan los oficiales, before they leave, dice, o sea, ella dice que si un familiar o algún conocido te roba, ¿ustedes no pueden hacer nada? Mónica? He wants to know if you have a family member comes and steals from you, there's nothing that law enforcement can do? Officer Steele? If a family member As a comes family and member, steals- he's like a brother or sister or comes whatever. and steals stuff from your house, is there Do anything they they, can? a lot of this is gonna depend on, I mean, whether this is like something, a joint, Okay. or whether they live somewhere else and come and break into your house and take something. That's a little bit different, that is criminal. Kinda like what we was talking about with a car earlier is, if I'm married and my wife or my son just take off in the Okay, car. muy casos muy diferentes. That's a different type of thing, but if somebody's coming from basically another residence, so to speak, best way I can explain it, Okay. then that would be theft. Mónica? For larceny. Ok, dice si depende de la situación, si son la persona, la familiar tiene acceso, usted le ha dado acceso antes a las cosas y vive en la misma residencia, o son conocidos o pertenece el carro, son novio y novia, comprar el carro juntos, Claro, eso claro. no es. Pero si viene de otro lugar y viene a su casa y rompe y se roba, ya es caso criminal. Aclarando el punto. Mr. Mark. Also about cars, going back to the other one, you have to have some kind of proof of ownership. Vicente? So that might be also something that we can't do anything with until we can get that, something like that. Ok, recuerden que si de eso, si le robaron el carro y usted está haciendo el reporte, acuérdense que tienen que tener una prueba de que usted es el dueño o de quién es el dueño para que puedan tomar el caso. Entonces, si usted va a reportar un troque, un carro o cualquier cosa robada, asegúrese que tienen el título de pertenencia. All right? Y algo que quiero comentar también, que se lo voy a asegurarme con los oficiales, es cuando un familiar comete un robo, de todos modos ustedes pueden hacer cargos, porque eso ya hay que hacer cargos a esa persona, no importa quién sea. Ustedes tienen el derecho de ustedes hacer un cargo a esa persona y también se hace el reporte a la policía y ya usted decide si lo quiere llevar a corte o no, pero sí tiene derecho a hacer el reporte, no importa quién sea. Bueno, señores, Mr. Mark, gracias. Thank you very much. El día de hoy, Mr. Steele, Mónica, Vicente. Gracias. Muchas gracias, A todos, Joel. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces,